Estamos hoy en la tercera parte de esta serie de evidencias de los atributos de Dios. Hasta el día de hoy les he compartido por lo menos 4 atributos muy importantes. En la primera parte hablamos de los atributos en cuanto a la santidad y la eternidad de Dios. En la segunda parte les compartí acerca de un Dios con un atributo de ser omnipotente, es decir, todopoderoso, y omnipresente, el Dios que puede estar absolutamente en todas partes. El día de hoy quiero compartirles los atributos, 2 atributos muy importantes que son en relación a su amor y su inmutabilidad. El hecho de que podamos descubrir por qué Dios, a pesar de cómo soy, me ama. ¿Podría usted decir, Dios, a pesar de cómo soy, Él me ama? No es que te ama por lo que tú eres, te ama a pesar de lo que tú eres. Parece un pequeño cambio gramatical, pero es muy importante que tengamos en cuenta eso. Mis amados, quiero llevarles a la primera porción y les invito a abrir sus Biblias en la primera carta que escribe el apóstol Juan. El apóstol Juan, cuando escribe esta carta, ya es un hombre que espiritualmente ha madurado mucho, aunque era uno de los más jóvenes del grupo de los 12 discípulos del Señor Jesús. Sin embargo, ahora lo encontramos a él escribiendo por lo menos unas 3 cartas a creyentes de la iglesia del primer siglo, creyentes que también pasaban por todo tipo de necesidades, de tribulaciones y también de persecuciones. El apóstol Juan es consciente de todo esto y él también entonces sabe que un creyente necesita estar en conocimiento de los atributos de Dios. Y note usted, aunque seguramente en su Biblia no hay un título allí encima del versículo 7 de Primera de Juan, capítulo 4, que diga atributos de Dios, sin embargo, él menciona un atributo muy importante. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 John, chapter 4, verse 7 and 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera en este momento y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el versículo 8 revela ese atributo y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hemos orado, alabamos al Señor porque sabemos que su palabra siempre causa un efecto en nuestras vidas. Entonces este atributo es el amor. El amor de Dios es el amor, amados míos, más verdadero, más puro que jamás podríamos imaginar. Yo sé que seguramente tú eres una persona que ha amado y está amando a alguien, esposa, esposos, hijos, familia, amigos, pero el amor de Dios es completamente diferente, porque estamos hablando de un amor incondicional. Nosotros los seres humanos, por más que digamos que amamos, sin embargo, esa cuota allí de condición va a estar. En algún momento los seres humanos pueden dejar de amar por A o B situación, por A o B argumento que puedan tener. Amados míos, su amor no tiene nada que ver con el amor humano que a veces está lleno de altibajos o de incertidumbre. El amor de Dios no se basa en los sentimientos ni en las emociones, sino que es acción constante. Jesucristo, podríamos decir, amados míos, es la expresión, ¿sí? La expresión mayor y más clara del amor de Dios. Cada vez que tú
tengas la oportunidad de conversar con una persona hablando del amor de Dios. Realmente muchas ilustraciones puedes compartirle a la persona, pero déjame decirte, no hay ejemplo más grande, más potente que hablar con una persona de lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el acto de amor más grande en la historia universal de los seres humanos. Así que entonces, amados míos, luego de que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera, literalmente una barrera de separación entre el ser humano y Dios. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del pecado, como consecuencia de la desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios actuó. Él ofreció la solución ante ese asunto. Él nos extendió su mano, ¿a través de quién? A través de Jesús. Es por eso que muchas veces ustedes tal vez me han escuchado hablar de esto, de que hay una simbología cuando uno mira la cruz, como si el Señor Jesús con una mano estuviera tomando a la humanidad perdida y con la otra mano tomando a Dios, siendo ese puente que vuelve a interrelacionar a la creación con el Creador, es decir, a los seres humanos otra vez con Dios. De eso se trata. Lejos de pensar en qué religión puede pertenecer una persona, qué raza, dónde vive, el Señor Jesús ha sido ese puente, ese intercesor para todo ser humano que quiera abrazar la cruz de Cristo. Mis amados, fíjense en ustedes que Dios envió a su Hijo a la tierra como muestra de su inmenso amor y de su deseo de tener una relación personal y eterna con Dios. Recuerden que hemos ya pasado por este atributo de la eternidad de Dios. Así que aquí conjugan estas dos cosas, el amor y la eternidad, porque no es un amor condicionado, es un amor intencional y es un amor constante, eterno. Quisiera que por favor usted preste atención a algunos versos bíblicos que quiero compartir con usted para que podamos ver que los atributos del amor, el atributo del amor de Dios no es algo que simplemente lo podamos decir los predicadores detrás de un púlpito en una iglesia, sino que emanan justamente de las Sagradas Escrituras. Por eso la insistencia de este servidor a que usted tenga su Biblia en la mano, busque y marque. Y quisiera que vayamos hoy a una carta que escribió el apóstol Pablo. Se llama Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. La Nueva Traducción Viviente, apóstol Pablo escribe en Éfeso capítulo 2, verso 4 y dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar, ¿se dan cuenta de ustedes que hablábamos de esto? Que a pesar de, ¿cómo somos? Que a pesar de que estábamos muertos, ¿por causa de qué? Dice Pablo, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo, ¿de dónde? De entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios, entonces, dice Pablo, que ustedes han sido salvos. Así que entonces, noten ustedes que en la primera parte dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Es decir, entonces, que el amor de Dios no tiene límites, es verdaderamente ilimitado. Y saben, hay veces que hay seres humanos que les cuesta entender el amor de Dios, porque quisieran que Dios actuara como actúan los seres humanos, porque hay seres humanos que pueden decir, ¿sabes qué? Mira, hiciste esto, aquello y lo otro, ya no quiero saber nada contigo, ya no te amo. Mira, descubrí que me mentiste o que me fuiste infiel en esto, ya contigo no quiero saber más nada, tampoco te amo. Hay seres humanos que dicen, pero Dios debería de ser también así. Es que esa no es la naturaleza de Dios. La naturaleza del ser humano es una naturaleza caída
Y por eso entonces el ser humano actúa así. Aún incluso aquellos que dicen ser cristianos. Hay muchísimos hombres y mujeres que asisten a iglesias los fines de semana, que se declaran cristianos, sin embargo, su amor no es incondicional. Muy fácilmente pueden dejar de amar a alguien o decirle yo con usted no quiero saber más nada, por esto, aquello y lo otro, y describen todo un argumento defensivo. Amados míos, piensen un momento, si Dios tuviera que ahora escribir un argumento favorable para Él, por el cual Él nos tuviera que quitar su amor, retirarnos su amor y decir, mira, por lo que tú eres, ya dejo de amarte. Se terminó mi amor hacia ti, mi protección para ti, mi misericordia para ti, mi gracia para ti se terminó porque tú eres así, así y así. Sin embargo, y a pesar de, nos sigue amando. Por eso algunos seres humanos chocan con este asunto, no lo entienden. Es que tú y yo no podemos pretender que el amor de Dios se parezca ni siquiera en una milésima parte al amor nuestro o a lo que nosotros decimos tener amor. El apóstol Juan no solamente ha hablado del atributo del amor en su primera carta, sino en su evangelio, que lo escribió bastante tiempo antes. Vaya conmigo a un pasaje que en realidad usted se lo conoce de memoria, solo que muchos cristianos siempre hablan o memorizan Juan 3:16. Yo no sé por qué no memorizan el verso 17, que considero que es parte de. Recuerden ustedes, el hecho de que a partir de los años 1900 aparecen nuestras Biblias con esos títulos, con esos capítulos y con esos versículos, eso solo sirve para ayudarnos a la hora de un estudio bíblico, pero no quiere decir que tenemos que entonces segregar algún verso y solamente quedarnos con alguno. Por eso me gusta una versión que hay en donde no hay capítulos y versículos, sino que cuando usted abre es como leer una carta o un libro continuo, que la verdad así fue escrito. Por favor, no imaginen ustedes en ningún momento, amados míos, que la Biblia fue escrita con capítulos y versículos. Eso apareció después solo para ayudarnos. Miren ustedes que el apóstol Juan está ya escribiendo el evangelio que justamente le revela el Espíritu Santo a Juan. Y nosotros entonces, claro, encontramos en lo que llamamos capítulo 3 y verso 16, que dice, por tanto, es decir, por lo que ya viene hablando Juan, y le suplico que usted pueda leer todo ese capítulo de Juan, Dios amó al mundo, por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero agrega, Dios nos envió a su Hijo al mundo Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Obviamente que este pasaje tan conocido por los creyentes habla de un atributo muy importante. Así que entonces a la hora de evangelizar o cuando tú hablas del amor de Dios con una persona, recuerda que estás hablando de un atributo de Dios y considero que debe ser mencionado, debe ser compartido eso también. La Biblia también nos dice que Dios tiene un amor especial para aquellos que aman a Jesús. Justamente Juan, en el capítulo 14 y verso 21, ¿quién es el que me ama? Si vamos a esa porción, inicia con una pregunta. ¿Quién es el que me ama? Pregunta el Señor Jesús. ¿Quién es el que me ama? Si alguien levantara su mano en aquel momento, ¿qué respuesta diría? ¿Quién es el que me ama? Y entonces Jesús le da la respuesta. Y tal vez puede ser algo sorpresivo para algunos. No es el que
le lleva alguna ofrenda, no es el que le prepara el café temprano en el desayuno, no es el que de repente le hace algún favor. Dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. De eso se trata. Obedecer los mandamientos y la palabra de Dios, eso habla de nuestro amor al Señor Jesús. Y agrega, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a Él. Es interesante esta última parte, me manifestaré a Él. Eso es también parte de ese amor del Señor Jesús. Muchas personas en algunas oportunidades dicen, se acabó el amor, se acabó por alguna razón que quieras explicar. Hay personas que declaran, se acabó el amor. Muchas veces en las charlas de consejería, consejeros y pastores y pastoras en iglesias, en centros comunitarios de consejería cristiana, etcétera, escuchamos esa frase. Personas que llegan hablando de que se acabó el amor en su matrimonio. Se acabó entonces aquel amor con el cual nos conocimos. Se acabó aquel amor con el cual comenzamos a soñar juntos. Son expresiones que se escuchan muchas veces cuando le decimos a la persona, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Cuál es el tema por el cual hoy usted necesita ayuda? Y muchas personas comienzan su diálogo de esa manera, diciendo, bueno, estoy aquí para decirle que se acabó el amor y creo que se acabó todo entre nosotros. Quisiera que pudiéramos hoy en día preguntarle a la Biblia sobre este tema, porque si hay un gran libro de consejería para los seres humanos, amados míos, va a ser siempre la Biblia. No estoy despreciando a los buenos consejeros y psicólogos cristianos que también colaboran con la causa, pero imposible de compararlo con el poder que emana de las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso es que hoy quiero citar y llamar entonces al escenario a la palabra de Dios para poderle preguntar a la Biblia y que nos pueda dar respuestas ante este asunto del amor. ¿Cuándo se acabó el amor de Dios? ¿Qué cree usted? Si le preguntáramos a la Biblia, por favor, dinos, ¿en algún momento se acabó el amor de Dios? Deberíamos de ir, por ejemplo, a un libro llamado Lamentaciones. Fíjese usted, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Fíjense ustedes que entonces el autor divino dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Es interesante entonces que esto es lo que emana de la Escritura. Lo primero que la palabra nos dice, nunca se acaba, jamás se termina. Porque eso es parte de la naturaleza de Dios. Si el amor de Dios fuera condicional, si el amor de Dios fuera de que por A o B razón se termina, entonces eso haría mentiroso a Dios. Porque Dios desde la creación, todo lo que hace, lo hace por amor, porque esa es su naturaleza. Los seres humanos podemos hacer cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? Dios no es así. Cuando a veces decimos, esa maldad vino de parte de Dios, ¿qué error tan grande está diciendo esa persona? No está hablando del Dios de la Biblia, porque esa no es la naturaleza de Dios, de hacer cosas malas. El ser humano sí. Tenemos a un Dios que hace justicia, eso es diferente, pero no que está lleno de maldad, lleno de odio, de soberbia y quiere hacerle cosas malas a la creación, a pesar de que no le obedecemos. Pero noten ustedes entonces que el apóstol Juan
del cual estamos hoy utilizando bastante, su primera carta. En la primera carta justamente de Juan, capítulo 4, versos 7 al 10, noten ustedes con qué cariño habla el apóstol y dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que me ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto, y presten atención porque esta es la parte que no habíamos leído, en esto consiste el amor. Y lo explica. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es decir, que Dios no ha estado esperando a que tú le ames para entonces Él decir: bueno, muy bien, ¿me amas? Ahora sí te voy a amar. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que se revela en la Escritura es que Él ama a su creación desde el primer momento en que comenzó a crear, que pensó tan siquiera en su creación. Así de eterno es el amor de Dios. A pesar de que hay muchas personas que no aman a Dios y se consideren ateos y se consideren practicantes de cualquier otro culto, sin embargo, Dios está dispuesto a amarle, porque es su creación. Por supuesto que no ama sus actitudes, no ama su pecado, pero sí le ama a la persona porque es su creación. Y amados míos, el día de ayer estábamos en una graduación de estudiantes. Varios han pasado por mis clases, pero se le dio la oportunidad a uno de nuestros misioneros, que obviamente no podía revelar el país y tampoco lo puedo decir yo, pero tuvo que llegar recientemente porque en el lugar donde estaba ya le habían dicho hace mucho tiempo que él tenía que irse por los acosos, por los ataques que hay allí en un país de Medio Oriente. Mucha información que a nosotros no nos llega porque los medios están enfocados en otras cosas. Y sin embargo, muchos de los que estábamos ahí sabíamos que su vida siempre corría peligro. Pero el amor de Dios se fue reflejando en todas esas personas que pertenecen a un mundo, vamos a decir, musulmán. Y sin embargo, ellos mismos en esas aldeas nos contaron ayer, vinieron a decirle: por ese amor que Dios te tiene y que también le nos tiene a nosotros, es mejor que salgas, porque tus días definitivamente están contados. Y le pidieron que por favor sí saliera, porque sabían que le quedaba muy poco tiempo de vida. Qué interesante es. Este misionero estaba dispuesto a no regresar a casa, porque había entendido el amor de Dios. El amor de Dios y su llamado por sobre todas las cosas. Saben, amados míos, que cuando leemos esta carta de Juan tan llena de amor, podríamos preguntarnos: ¿tendrá algo que ver el amor de Dios a la hora del juicio? ¿Qué tiene que ver? Les invito entonces a leer esta primera carta de Juan, capítulo 4, pero en el versículo 15, donde dice: si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Noten ustedes, Juan dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama.
Dios es amor, dice Juan. El que permanece en amor y permanece en Dios y Dios en él, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Qué interesante entonces es de que sabemos que algo viene. Hay dos cosas importantes que todo creyente sabe, toda persona nacida de nuevo. If you really born again, si tú has nacido de nuevo, tú sabes que lo que viene entonces es tu muerte física. Y luego entonces, en el momento, estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué tiene que ver el amor de Dios con esa instancia en la que estarás delante del tribunal de Cristo? Note usted que Pablo dice, el que permanece en amor, permanece en Dios. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Es decir, ¿cómo queremos estar un día delante del tribunal de Cristo? ¿Queremos entrar con nuestra cabeza abajo, todos tristes, porque estamos sabiendo de que estamos entrando, pero que no hemos amado como Dios nos amó, que no le hemos obedecido? Porque Jesús nos acaba de decir en el Evangelio de Juan que obedecerle a Él es amarle. De eso se trata. Entonces, hay un fruto muy importante que debemos de obtener de este atributo del amor, y es el hecho de obedecerle a la hora de compartir su palabra. Si yo les preguntara a ustedes cuándo fue la última vez que hablaste del amor de Dios con una persona, ¿podrás decirme que fue ayer? ¿Podrás decirme que fue algún día de la semana que pasó? ¿Me dirás que fue el mes pasado? ¿Me dirás que por ahí el año pasado le hablaste del amor de Dios a una persona? ¿O será que hace tanto, pero tanto y tanto tiempo que ni te acuerdas cuándo fue la última vez que te sentaste a tomar un café tal vez con una persona y decirle, permítame que te hable del amor? Seguramente las personas siempre prestan atención y tú le digas, quiero hablarte del amor de la persona que hizo lo más grande que nadie pudiera hacer por ti y por mí. Y de ahí comenzar a hablar del amor de Dios. Piensa en eso. ¿Cómo queremos los creyentes si hoy fuera el día en que tuviéramos que estar en el tribunal de Cristo? No estoy hablando de que se ponga entera de juicio tu salvación, estoy hablando acerca de ese encuentro precioso con Jesús, en ese recibimiento. ¿Cómo quieres en realidad que te reciba? Siempre nos va a recibir bien, claro que sí, porque su naturaleza es de amor, pero piensa en eso, y tú y yo, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Entraremos con nuestra cabeza agacha, sabiendo que no hemos sido obedientes? ¿Entrar a su presencia, pero sabiendo de que entramos porque a pesar de nos ama? Pero ¿qué tal si pudiéramos hacerlo a sabiendas de que hemos sido obedientes? De eso se trata. ¿Qué tan abundante, amados míos, es el amor de Dios para usted? ¿Piensa que algún día se puede terminar? ¿Piensa que algún día Dios puede dejar de amarte? ¿Piensa que algún día Dios puede dejar de amar a esa persona que tú conoces? Saben, David fue un hombre que cometió muchos pecados delante de Dios, hasta de homicidio, pero buscó siempre ser restaurado y perdonado, y en el proceso aprendió algo muy importante, aprendió a conocer a Dios. ¿Cómo estás tú en este tiempo? ¿Estás conociendo más a Dios? Si tuvieras una conversación con compañeros de trabajo o con vecinos o con algún familiar esta semana, sería que le podrías decir, ¿sabes qué?
estoy conociendo más a Dios. Fíjense en ustedes que es por eso que en el Salmo 25 escribió que el amor de Dios es inagotable. Cuando tenga la oportunidad, lea todo el Salmo 25, pero voy a leerle lo que yo considero el versículo 10, creo que es como un punto neurálgico, un punto muy importante en el escrito, en esta narrativa que se transforma en un himno, no se olviden ustedes. Y él dice en el Salmo 25:10, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumple sus exigencias. Amor inagotable. Aunque David sabía entonces que él había sido desobediente delante de Dios, pero también era capaz de recordar cuánto Dios le había sostenido en su mano. Así que él ahora canta, alaba en este salmo, declarando el amor inagotable de Dios. Pero el apóstol Pablo no se queda atrás en este asunto. El apóstol Pablo, por otra parte, sabiendo que había pecado mucho delante de Dios, recuerden que él fue alguien que persiguió a la iglesia, y en Romanos capítulo 5 y verso 8, otro pasaje muy conocido por los cristianos hoy en día, si van conmigo a su Biblia, dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que el Señor Jesús no esperó a morir por aquellos que le estaban obedeciendo, aquellos que se estaban portando bien, no, sino por justamente los pecadores en este mundo. El apóstol Pablo estaba totalmente persuadido de que nada ni nadie podía apartar a los creyentes del amor de Dios. Y aunque el apóstol Pablo no conoció a los cristianos que estaban tal vez en aquella casa allá en Roma donde se reunían después de que habían conocido del Evangelio por primera vez en la prédica de Pedro en los tiempos de Pentecostés, él ahora les escribe y les dice: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los pobres, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no miras a una persona a tu lado y dile: el amor de Dios no se apartará nunca de tu vida? Dile a alguien, practícalo aquí, el amor de Dios no se va a apartar nunca de tu vida, a pesar de. Amados míos, el profeta Jeremías experimentó el amor de Dios por su fidelidad ante Dios. Vaya conmigo ahora al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Si usted es de las personas que le gusta tomar nota, márquelo, es un pasaje precioso. Jeremías capítulo 33, verso 3, Jeremiah 31, verse 3. Hace mucho tiempo, dice el profeta, se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te digo, por eso te sigo con fidelidad. Así que entonces, algo que está en el contexto y debo compartirlo, porque el profeta Jeremías está pasando por un momento muy difícil en su vida. Dios ha levantado al profeta a predicar a un pueblo que tenía oídos sordos, a un pueblo que no le interesaba leer la Escritura, a un pueblo que no estaba dispuesto a obedecer a Dios. Pareciera que fue escrito para este tiempo, ¿verdad? Entonces Jeremías pasaba tal vez por momentos depresivos muchas veces, porque él conocía la verdad
Su boca era usada por Dios para comunicar la palabra al pueblo y él veía que el pueblo no le seguía, que el pueblo no hacía caso y que cada día se acercaba más el momento del juicio para Israel. Entonces Jeremías, a sapiencia de eso, obviamente él está muy triste. Imagínese que usted sabe que algo malo va a suceder, que usted ya por su experiencia, por lo que usted, algo que haya comprobado, usted sabe que vienen consecuencias malas, digamos en su trabajo, en la familia, donde sea, algo que usted sabe. Pero usted va y habla con esa persona, o habla con sus hijos, o habla con sus nietos, y trata de reconvenirle, decirle, mira, eso va mal, esta situación va a terminar en algo muy negativo para tu vida. Y supóngase que la persona le rechaza, usted le dice, tú no sabes nada, déjame hacer lo que yo quiero hacer. O un compañero de trabajo, o un ser muy querido. Entonces, claro, usted sabe que vienen momentos muy difíciles para esa persona y usted se pone triste porque usted ama a esa persona. Jeremías está pasando por una situación así, amados míos. Entonces, este Dios del amor, que tiene el atributo del amor, se revela a Jeremías en ese momento y le dice, con amor eterno te he amado. Eso es todo. No fue un discurso, no fue una conferencia, no fue un sermón de 40 minutos. Con amor eterno te he amado. Eso es todo lo que Dios le dice al profeta. Con amor eterno te he amado. Eso fue suficiente para Jeremías, para poder entonces seguir adelante en el ministerio. Amados míos, entendamos entonces de que también el apóstol Juan, él entendió que es por amor que somos llamados hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 3 y verso 1, fíjense en qué gran amor nos ha dado el Padre, dice Juan, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Recuerde, el hecho de que usted y yo decimos que somos hijos de Dios es por el amor de Dios. De eso se trata. No hay otra cosa que a usted le haya hecho hijo o hija de Dios. Mis amados, cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que hablar de un atributo también muy importante. Consideré pegarlo, traerlo a esta exposición de la palabra porque habla de la inmutabilidad de Dios. Porque si estoy hablando de un amor constante, de un amor eterno, eso nos está llevando a conocer un poco más a Dios, no solo en su amor, sino conocer su inmutabilidad. El hecho de que Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que no se puede cambiar ni mudar. Dios ha sido, es y siempre será igual desde la eternidad y por toda la eternidad. Su carácter o la esencia de lo que Él es que no cambia. Lo que Él es hoy lo ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo del cual leemos en la Biblia. Tiene el mismo poder, tiene el mismo amor y es igual de santo. Y ya hemos compartido de estas virtudes. Amados míos, los seres humanos cambiamos constantemente. Se habla siempre de las etapas de cambio. Tiene que haber cambios en la vida, dice la gente. No estoy en contra de los cambios que son favorables, pero estamos hablando acá de la inmutabilidad de Dios, de un Dios que no cambia su manera de pensar. Nosotros los seres humanos cambiamos mucho nuestra manera de pensar, muchísimo. Cuando de repente analizamos nuestra vida, si usted es una persona que tiene ya algunos años de transitar por este mundo y piensa, ¿cómo pensabas cuando eras un adolescente? Yo no creo que la misma manera en que pensabas cuando eras adolescente es como piensas hoy.
lo dudo, obviamente, incluso después en tu etapa de juventud, pero si hoy en día ya eres una persona que incluso ya has visto a tu segunda generación, has visto nietos y todo, obviamente tu manera de pensar no es la misma. Los seres humanos somos expuestos a eso. Fíjense en ustedes que nacemos como bebés, crecemos y nos hacemos más fuertes, pero luego vamos decayendo poco a poco. Así que no solo cambia nuestro físico, también lo hace nuestro temperamento y nuestras emociones. Muchas veces hablo, a veces con Renata de esto, la energía que tuve hace 30 años no la tengo hoy día, ni hace 20 años atrás. Y muchas cosas que podíamos hacer y muchos impulsos y cosas que podíamos hacer, la energía tal vez no es la misma. Así que en el cuerpo también hay cambios. Pero también en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de creer también. Y ahí va el punto de la madurez espiritual. Porque obviamente no puedes estar creyendo lo mismo que el primer día de tu conversión, porque conforme vas creciendo espiritualmente, vas madurando, vas conociendo más a Dios, entonces cambia tu manera de pensar hacia Dios. ¿Saben? Cuando encuentro hombres y mujeres que cuestionan a Dios, inclusive hoy en día, las iglesias están muchas veces llenas de personas que cuestionan a Dios. Usted no tiene que pensar que porque una persona va a la iglesia, inclusive algunos pueden tener este ministerio, sin embargo cuestionan a Dios muchas veces, en algunos momentos determinados de su vida. Pero ¿y por qué ocurre eso, pastor? La respuesta es fácil, no conoce a Dios. Ese es el punto. No se trata de cuánto tiempo hace que va a la iglesia. Aún si haya nacido en una familia cristiana, no conoce a Dios. Y si no conoces a Dios, lo vas a argumentar. Siempre vas a estar buscándole algo con lo cual argumentar, porque no le conoces. Ese es el punto. ¿Sabes por qué la gente lucha con este asunto de la inmutabilidad? Porque no le conoce. Quiero compartirles justamente lo que expone el salmista David para terminar este día y quisiera que veas el Salmo 103. Salmo 103, versículos 15 al 18. Noten ustedes cómo se expresa el salmista. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero, dice el salmista, note usted, el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra o ponerlos por práctica, como dicen otras versiones. Así que entonces el salmista, amados míos, nos exhorta hoy en día a aceptar que este Dios no cambia. La naturaleza se transforma y cambia también, es cierto. Muchas cosas desaparecen de nuestra vida, pero Dios, Él no cambia, Él es inmutable. Por eso en Malaquías 3:6 Él dijo, yo el Señor no cambio. Yo el Señor no cambio. ¿Saben? ¿Hay algo más maravilloso que pudiéramos tener nosotros? Algo más maravilloso que un Dios que está dispuesto a decirte, yo no cambio. Tú cambias tu manera de pensar, tú cambias la manera en hablar acerca de mí, tú cambias muchas cosas, pero yo no cambio. Eso es lo que verdaderamente tiene que ayudarnos a pensar en ese atributo de Dios. Por eso que Él, a pesar de todo, nos sigue amando, por ese atributo de amor y de inmutabilidad. Animo a todos los que nos están escuchando allí en las redes sociales a poder leer todo el Salmo 103, que es mucho más largo obviamente, y poder disfrutar de la enseñanza de ese himno que habla acerca de un Dios inmutable, un Dios que no cambia, que no tiene ni sombra de variación. Amados míos, les saludamos a todos
los que están allí en las redes sociales. Qué bueno que ha estado hoy aquí con Nueva Esperanza conectados desde Simi Valley. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y recuerde, el próximo viernes a las 7 en punto de la noche, hora de California, aquí nos encontramos.